Buenos días, hermanos. Dios los bendiga en todo. El día de hoy me toca la reflexión. Antes que todo quería orar para bendecir el nombre del Señor y sus vidas. Padre amado, te doy las gracias, Señor, en este día, porque tú has renovado tu misericordia. Tú has hecho nuevo este día, Señor. Nos ha dado vida, has renovado tu gracia, Señor, para nosotros y para este mundo, Señor. Tú eres bueno y mereces la gloria y la honra. Por eso, Señor, queremos acercarnos a ti, que tú nos acompañes en todo lo que tenemos que hacer, que tú puedas bendecir la vida de mis hermanos, Señor, y todo lo que tengamos que hacer el día de hoy. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de hoy, la reflexión habla sobre las formas misteriosas en que Dios obra en nuestras vidas. Todos tenemos ese texto bíblico que dice que el Señor obra de formas misteriosas y que nosotros no lo podemos entender. Pero también hay un texto bíblico en Isaías 55, 8 y 9, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A veces nosotros queremos poner lógica al actuar o al mover que tiene el Señor. Y en la Biblia Él se ha manifestado y nos ha enseñado cómo, de formas que a veces la mente humana no puede entender, Él nos lleva a la victoria, y solo eso se activa con obediencia y fe. Entonces, cuando alguien dice que Dios obra de forma misteriosa, generalmente quiere decir, o queremos decir, que Dios obra completamente opuesto a nuestras expectativas, a la mente humana, a lo que nosotros creemos como Él debería hacerlo. Hay muchos pasajes de la Biblia que cuentan historias donde Dios guía la vida de personas por un camino que nunca pensaron que iban a pasar. Y a veces Dios les dice a su pueblo que haga cosas que parecen extrañas, incluso sin sentido, pero terminan siendo una parte redentora y victoriosa de su historia. Y esto se puede ver en Josué 6, del 1 al 5, para que ustedes lo anoten y lo puedan leer. Cuando Dios le ordena a su pueblo que marche alrededor de la ciudad de Jericó. ¿Por qué tenían que marchar alrededor de Jericó? ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Yo sí me he puesto a pensar eso. ¿Por qué tendrían que marchar cuando podían simplemente asaltarla, capturar la ciudad? Total, eran hijos de Dios, era el pueblo de Dios y ellos tenían el respaldo del Señor. Pero aquí hay algo muy importante. Josué y los hijos de Israel hicieron algo que fue elemental para que se pudiera complementar esto con la idea del Señor, que fue: obedecieron la orden de Dios. Independiente que no lo hayan entendido, yo me imagino que a lo mejor en ese momento ellos estaban así: pero ¿por qué tenemos que marchar si podemos atacar? Pero por la obediencia, los muros se derrumbaron y Dios les dio la ciudad. Otra característica recurrente en la naturaleza de Dios es la manera en que transforma las situaciones y los problemas para obrar en el bien de su pueblo. Vamos a leer Romanos 8, 28. Dice: y sabemos para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán juntamente para su bien, para que los conforme a su propósito son llamados. Qué lindo texto bíblico. Y la Biblia está llena de historias en las que Dios sorprende a su pueblo cuando se dan cuenta de cómo había orquestado y armado o ordenado las situaciones de las vidas. Y nuestra función como creyentes es permanecer siempre agradecido de Dios y tener confianza en Dios, tener fe, agradecimiento, confianza, incluso cuando las situaciones están fuera de nuestro control
o parecen estar fuera de nuestro alcance, de nuestro dominio. Tenemos que confiar en el Señor, ser obedientes, ser agradecidos, tener confianza y tener fe. Vamos a leer Salmos 147. Dice: grande es el Señor nuestro, y mucho es su poder. Su entendimiento es infinito. Entonces ahí podemos ver que el entendimiento de Dios es infinito, lo que significa que no podemos comprender todas las formas en las que Él actúa en nuestras vidas, porque Él es infinito. Nuestro pensamiento es limitado, el del Señor no. Y otro ejemplo que podemos ver en la Biblia es la vida de José, que sufrió un aislamiento, el dolor cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo. Después José soportó extremas dificultades y terminó en el palacio, y les dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Qué podemos ver en la vida de José? Que el Señor ocupó a José, su sufrimiento y todo lo que él vivió, para transformarlo para bien, para bendecir a un pueblo que no era su pueblo, era el pueblo de Egipto, pero así también para bendecir a su familia, porque los mismos que lo habían vendido o lo habían hecho pasar por todo esto tenía un propósito. Por eso a veces nosotros, cuando nos pasan cosas en nuestra vida y no podemos entender lo que nos pasa, tenemos que seguir confiando en el Señor, tener fe y a ojos cerrados pensar en que todo lo que está pasando va a tener un momento victorioso en nuestra vida. José tuvo la sabiduría y la confianza de que todo lo que pasó fue a causa del buen plan de Dios para su vida. Y los hermanos de José eran malos con él, pero José reconoció que Dios desea salvar a su pueblo prometido del mal en este mundo. También, como les decía, José sacó al pueblo de Canaán, donde pasó hambre, y lo llevó a Egipto. También su proceso sirvió para eso. Pudo salvar a su pueblo como gobernador de la tierra y vendió los alimentos. Eso sale en Génesis 42:6. José estaba en Egipto porque sus hermanos lo vendieron. Aunque esa parte de la historia de José es sorprendente, es solo una parte de cómo Dios utilizó el sufrimiento y la obediencia de José para dar forma a la historia y para enseñarnos a nosotros que a través a veces de los procesos el Señor puede sacar buenas cosas. Nosotros no estamos aquí para entender al Señor, lo que Él quiere y cómo Él obra en nosotros. El Señor nos manda que nosotros tenemos que ser fieles y creer en su palabra, creer en sus prodigios, creer en sus milagros y no entenderlo, realmente seguirlo y creer en que todo lo que Él está haciendo en nuestra vida nos ayuda para bien, como decía la palabra. Es gozoso ser seguidor de Jesús, porque tenemos seguridad de que Él utiliza cada acontecimiento de nuestra vida para llevar a cabo su plan supremo en nosotros. Muchos eventos que ocurren en nuestras vidas están más allá de lo que podamos entender como seres humanos o con un pensamiento limitado. No podemos comprender lo que Dios ha planeado desde el principio a fin. Si caminamos por la vista y no por la fe, nuestros senderos serían muy desalentadores, dice la Biblia. Y como cristianos tenemos que confiar en los misteriosos caminos que Dios puso, porque Él, sus caminos son más altos que los nuestros, y así simple es. Él piensa mucho más arriba de lo que nosotros podamos entender. Así que espero se haya entendido lo que quiero decir. Sigan confiando en el Señor. Si están pasando un tiempo difícil, si están pasando un tiempo donde no entienden lo que les está pasando, sigan confiando en Él, porque los pensamientos de Él son más altos, y porque todas las cosas nos ayudan a bien, y porque Dios tiene un resultado hermoso y victorioso para nuestras vidas. Así que esta ha sido la reflexión que me ha entregado el Señor a mi vida, y me siento gozoso por eso.
por seguir al Dios vivo, al Dios verdadero, al que no miente, al que no falla. Los bendigo, hermanos, y les mando un gran abrazo a todos ustedes. Amén y amén.